autor de Pasatiempos de Cosmología es Andrés de Guevara y Vaso-Azábal, un guanajuatense ilustre del siglo XVIII. Hay que evocar inicialmente a la Universidad de Guanajuato, que cumple 290 años en este 2022, porque la educación jesuítica en la ciudad de Guanajuato comenzó a suceder precisamente en el auspicio que la benefactora de la Universidad, de la hoy Universidad de Guanajuato, tuvo a bien donar en aquellos años. Andrés de Guevara, siendo muy joven, estuvo vinculado al grupo de los jesuitas en Guanajuato. Siendo también muy joven, a los 12 años, él nació en 1748, y a los 12 años fue al Estado de México, en Tepozotlán, a los estudios que se tenían en ese lugar, con la idea de estudiar ahí la filosofía. Este autor fue, siendo un adolescente, siendo novicio, fue expulsado junto con los demás miembros de la Compañía de Jesús de todo el Reino de España y sus colonias, por lo cual tuvieron que emigrar. Y a él le tocó emigrar también con este grupo a Europa. Allí se desarrolló básicamente su obra, aunque tal como dicen los estudiosos de la obra de Guevara y Vaso-Azábal, él ya había estudiado con los innovadores de la enseñanza en el campo jesuítico, y por lo tanto cuando llega a Europa pues ya va impregnado de esa fórmula nueva que es la modernidad, entendida desde estas agrupaciones eclesiásticas. Cuando llega a Europa se desarrolla de modo muy importante en la docencia, crea unas instituciones, es decir, un curso, instituciones de filosofía, que existe solo en latín, excepto unas pocas traducciones fragmentarias de unas partes. Y este libro de las instituciones de filosofía se utilizó en Europa todavía a mediados del siglo XIX, estaba publicándose en Europa estas instituciones. Vemos entonces a un jovencito guanajuatense que se forma en su estudio inicial en México y que madura en Europa, y así como recibió la influencia de los maestros españoles que estaban en México, así también él a su vez fue influyente en la educación europea en varios, no solo en español, sino en varios idiomas, debido a que el libro Instituciones de Filosofía está en latín y se llevó pues independientemente de los idiomas locales de las diferentes escuelas en las que se cursaba. El libro Pasatiempos de Cosmología es parte de esa producción intelectual de Andrés de Guevara y Vaso-Azábal. Bueno, hay que platicar del libro por sí mismo, es decir, el libro como objeto se encuentra en la Biblioteca Armando Olivares de la Universidad de Guanajuato, el manuscrito original, encuadernado, con tinta en sepia, muy bien dibujada la caligrafía, muy cuidadosa la copia que se hace, contiene diferentes adendas de notas de hojas incrustadas, y ese libro es una joya incunable manuscrita que está en el acervo de bienes de la Universidad de Guanajuato, de bienes del patrimonio cultural, y sin duda es un libro que debe contar con el respaldo de las instituciones internacionales para ser resguardado, para ser calificado como una joya en la bibliografía universal, ejemplar único en el mundo. Hay que señalar que este ejemplar, a principios de los años 80, bueno, desde finales de los 70 del siglo pasado, gracias a don Pepe, a nuestro bibliotecario de la Biblioteca Armando Olivares en ese entonces, don José González, estaría rescatándose ese manuscrito, haciendo la paleografía la esposa de don Pepe. Y bueno, una historia de un trabajo acucioso
en qué se estuvo capturando y transcribiendo al español contemporáneo el libro. Y a principios de los 80 se puede conseguir en una universidad que dependía del gobierno del estado, que todavía no era autónoma, se puede conseguir que se haga una edición facsimilar. Se tuvo la buena idea y el buen talante en ese momento de hacer un ejemplar facsimilar en papel en color crema, con tinta en sepia, de tal modo que da una idea muy fiel, aunque es un poco más grande el formato, da una idea muy fiel de lo que es el original. Es también una joya de la tipografía de la impresión. Ese facsimilar es un producto por sí mismo muy elegante, muy bien llevado, pero junto con este facsimilar en color crema se hizo uno en papel brillante, en formato más grande, ya en tipografía electrónica muy bien seleccionada, muy cuidada, de los pasatiempos de cosmología de Andrés de Guevara y Vaso-Azábal. Ese ejemplar incluye láminas a color que ilustran pues gran cantidad del espíritu que estaba latente en ese libro, así de que es una joya que tiene su manuscrito único, que tiene su edición en facsimilar, que se reprodujo en muchos ejemplares, varios cientos, lo mismo que la edición ya tipográfica. Creo que este proceso es de sumo interés. Creo que debe pasar a ser una edición digitalizada, que quizás conviene una reedición de la edición facsimilar, porque es todo un acontecimiento en la bibliografía, porque del siglo XVIII guanajuatense no creo que haya otro personaje con tanta influencia como Andrés de Guevara y Vaso-Azábal. Sí, el libro Pasatiempos de Cosmología tiene varias características. La primera es que está escrito en español, así como las instituciones de filosofía están en latín. Este es un texto escrito en español. ¿Qué nos indica esto? Que el autor no está escribiendo para la academia. El autor está escribiendo para la divulgación y es un libro dedicado a la ciudad de Guanajuato, como diciendo a la villa de la Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato, vamos a dedicarle una obra en español que señale la cosmología. ¿Qué importancia tiene que se trate la cosmología? Bueno, esto nos indica que Andrés de Guevara, como lo aprendió de sus maestros, está impulsando una visión moderna, no escolástica, de la visión de la naturaleza y del mundo, vinculada más a la ciencia que a la especulación, aunque contiene elementos especulativos. La cosmología era parte del sistema filosófico, especialmente de la metafísica, y Andrés de Guevara escribe estos pasatiempos, así como con ese nombre un tanto displicente, pero muy usual en la época, como diciendo, vamos a entretenernos hablando de la cosmología. Pero esa entretención no solo es muy erudita, sino con un lenguaje y una expresión muy bien seleccionada, muy bien llevada. Y lo que hace Andrés de Guevara en este libro es contrastar la idea antigua, premoderna, escolástica, incluso contrarreformista, de evocar a las autoridades, Aristóteles, Tomás de Aquino, y señalar que el mundo debe verse de cierto modo, como decían las escuelas tradicionales, a lo cual renuncia en gran parte Andrés de Guevara y Vaso-Azábal y nos empieza a presentar otro tipo de autores, Descartes, los estudios de la física, claro que es toda la línea que viene de Francis Bacon y de Galileo, por ejemplo de la física experimental. Se ha destacado mucho por los estudiosos de la obra de Guevara y Vaso-Azábal el hecho de que trate la física como una ciencia basada en lo empírico, en lo matemático, y no una ciencia basada en la especulación o en las autoridades, mucho menos en las obras históricas solamente. De tal modo que Copérnico, Descartes y otros autores se pueden ver en esta obra, que nos puede parecer, digamos, a finales del siglo XVIII, cuando ya está escrita la filosofía crítica de Kant, cuando Hegel está ya en vías de escribir sus obras más importantes poco a poco. Estamos hablando todavía de Copérnico y Descartes. Bueno, hay que ver en el contexto. Andrés de Guevara
está en el contexto de la enseñanza del pensamiento y de la ciencia en el mundo jesuítico, en el mundo eclesiástico. Y dentro de ese mundo, él está militando por un tipo de enseñanza nuevo que se base en la razón, en el método, en los números, en la experiencia y por lo tanto en todo lo que sería el contenido científico. Lo mezcla un poco con cosas de Aristóteles o con imaginaciones cosmológicas acerca del origen del mundo, en qué época del año se creó el mundo, en fin, mezcla ciertas cosas de creación de la naturaleza que son de la tradición teológica o especulativa, pero bueno, es entendible, digamos, por el contexto en el que está desarrollando estos pasatiempos. Lo que nos interesa es notar cómo había dado ya un giro hacia la modernidad y este libro es el testimonio escrito en lengua no académica, no en latín, con cosas de método científico y con gran erudición. Entonces creo que el contenido es la muestra de lo que el autor guanajuatense Andrés de Guevara y Vasoazábal estaba entregando al mundo y dedicado a la ciudad de Guanajuato y ahora conservado en el acervo de la Universidad de Guanajuato en torno al pensamiento cosmológico de la época.